Magíster Víctor Mayorga, compañeros, reciban un cordial saludo, sean ustedes bienvenidos. Somos el grupo 1, que está compuesto por la licenciada Melba Campaña, el licenciado Marcelo Coca, la licenciada Maribel Moya, la licenciada María Herrera y la licenciada Verónica Ceballos. El tema del proyecto que presentamos es el bajo rendimiento académico de los estudiantes de séptimo grado de la Unidad Educativa Josefa Calixto en la división durante el año lectivo 2022-2023. El proyecto está estructurado con la portada, la introducción, el planteamiento del problema, el marco teórico, la propuesta y el desarrollo de la guía, dentro de la cual encontramos la planificación, las conclusiones y las recomendaciones. Para la planificación, vamos a utilizar el formato de planificaciones de clases para la comprensión. Este formato está compuesto de 3 etapas. La etapa 1, que es identificar los resultados deseados. En esta etapa encontramos los objetivos, las comprensiones, las preguntas esenciales para desarrollar el tema, el saber, lo que necesitan saber, el saber hacer y el saber ser. En la etapa 2, determinar la evidencia aceptable, que son las tareas auténticas, otras evidencias que son los recursos que utilice el maestro y la autoevaluación y reflexión. Y en la etapa 3, el plan de las actividades de enseñanza, en donde desarrollamos las actividades de enseñanza del modelo 5E. El modelo 5E, este modelo sugiere que las personas construyen conocimientos y significado a partir de las experiencias. Para ello se basa en 5 ejes que son el enganche, la exploración, la explicación, la elaboración y la evaluación. La actividad 1 del plan. De la planificación es la división y sus elementos. Esta actividad fue desarrollada por el licenciado Marcelo Koch. Como primer paso tenemos el enganche. Sugerir actividades diarias en las que es necesario repartir algo. En esta actividad participan los estudiantes con una lluvia de ideas. Luego de esta actividad, salir al medio y recoger piedras, hojas, pepas secas, semillas, lo que podamos encontrar. Luego regresar al aula y repartirlas en partes iguales. Luego de haber realizado el enganche, vamos a la exploración. En esta exploración, según la actividad anterior, deducir lo que es una división e identificar cuáles son sus elementos. Luego, representar con materiales concretos cada elemento. Entonces, estamos utilizando los materiales que recogimos en la etapa anterior. Luego de la exploración, los estudiantes, utilizando la pizarra o materiales de apoyo, como pueden ser papelotes, marcadores, pueden explicar lo que ellos entendieron sobre qué es la división y sus elementos. Luego de explicar, pueden ejecutar el conocimiento a través de la elaboración de un ordenador gráfico con la definición y elementos de la división, luego de haber sido reforzado el tema por el docente. Para elaborar la ejecución, pueden utilizar de igual manera papelotes y marcadores, como también el cuaderno de tareas. Al final tenemos la evaluación. En esta actividad se elaborará una hoja de trabajo con divisiones resueltas donde los resultados, los estudiantes identificarán sus elementos. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Melba Campaña, pertenezco al grupo número 1 y a continuación presentaré la planificación diseño basado en la enseñanza para la comprensión. Tema, proceso de división. Proyecto áulico. Etapa 1. Identificar los resultados deseados.
¿Qué tienen que conocer? Comprensiones. La suma, resta y multiplicación son importantes para resolver las divisiones. Cada término cumple una función específica dentro de la operación. Preguntas esenciales. ¿Qué técnicas aplicas para resolver divisiones? ¿Conoces los términos de la división? ¿Crees que la división es importante en la vida diaria? Saber. ¿Qué técnicas aplicas para resolver divisiones? ¿Crees que la división es importante en la vida diaria? La definición de la división, términos de la división, procesos de la división, tipos de divisiones, técnicas de conteo, técnicas para resolver divisiones. Saber hacer. Identificar los términos que componen la división. ¿Cuántos libros tocará cada una? Resolver divisiones exactas e inexactas. Ejecutar técnicas para resolver divisiones. Etapa 2. Determinar la evidencia aceptable. Determinar la evidencia aceptable. Tareas auténticas. Se elaborará una presentación en Canva explicando paso a paso el procedimiento correcto de la división. Elaborar un cuadro entre las divisiones exactas e inexactas. Elaborar un video con una actividad de la vida diaria en el cual se aplica la división. Otras evidencias. Presentación de un video de la división. Lluvia de ideas sobre la definición de la división. Cuestionario de la división, hoja de trabajo con ejercicios de divisiones, cuaderno de trabajo. Autoevaluación y reflexión. Video, lluvia de ideas, hoja de trabajo, cuaderno de trabajo. Etapa 3. Plan de las actividades de enseñanza. Modelo instruccional de las 5E. Proceso de la división. Enganche. ¿Cómo es el proceso de la división? ¿Qué operación utilizaremos para resolver un problema? Explorar. En un almacén hay 3.720 libros para repartir entre 23 librerías. ¿Cuántos libros tocará cada una? Explicar. Explicar el concepto de división y términos mediante un papelógrafo. Evaluar. Realice 3 ejercicios de la vida diaria. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es María Herrera. El tema del plan de aula para la comprensión se titula Los tipos de la división exacta e inexacta para trabajar con los estudiantes de séptimo año de educación general básica. La planificación consta de 3 etapas. Etapa 1, identificar los resultados deseados. Se ha planteado el objetivo general. Los estudiantes al término de la actividad serán capaces de identificar los términos de la división para poner en práctica en la vida diaria, a reconocer los elementos que conforman la división y resolver los ejercicios de manera fluida aplicando los procesos adecuados. Dentro de los objetivos específicos, se ha planteado aplicar técnicas de conteo para resolver operaciones de divisiones en la vida diaria, a utilizar de manera adecuada la suma, resta y multiplicación para resolver las operaciones de divisiones en la vida cotidiana, a aplicar los procesos adecuados para resolver los ejercicios de división. Los estudiantes comprenderán que la suma, resta y multiplicación son importantes para resolver las divisiones. Cada término cumple una función específica dentro de la operación. Al igual que las demás operaciones, las divisiones tienen un proceso específico para poderlas desarrollar. También se han planteado las preguntas esenciales como son saber, saber hacer y saber ser.
Dentro de la etapa 2, a determinar la evidencia aceptable, se ha planteado las tareas auténticas, otras evidencias, autoevaluación y reflexión. Dentro de la etapa 3 se elaboró el plan de actividades de enseñanza mediante el modelo instruccional de la 5E, que se enfoca en permitir a los estudiantes a comprender un concepto a largo plazo a través de una serie de pasos establecidos como son el enganche. Aquí se ha planteado el juego a jugar a estos deportes, fútbol que comprenden de 11 jugadores y el básquet que comprenden de 5 jugadores. Dentro de explorar se planteó la técnica del interrogatorio para conocer qué sabe sobre el tema, planteando la pregunta ¿cuáles son los tipos de la división? En explicar se ha planteado un video de YouTube sobre los tipos de la división exacta e inexacta, que esto puede significar entender cómo identificar las clases de la división, ya que no es lo mismo la división exacta que la división inexacta. A elaborar, se ha creado un cuadro comparativo entre las divisiones exactas e inexactas. También puede usar las nuevas estrategias adquiridas para identificar las clases de la división. En evaluar, como consiste en medir el proceso del aprendizaje, se ha planteado fichas de trabajo y también se ha realizado un concurso de divisiones exactas y divisiones inexactas. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Hoy hablaremos sobre la planificación de las 5E. Enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. El tema de mi planificación es las técnicas del conteo relacionadas en la división. El enganche. Son preguntas que nosotros podemos realizar a los alumnos, como por ejemplo, ¿qué técnicas de conteo podemos utilizar? ¿En cuántas formas puede ubicarse los 3 primeros lugares de una carrera donde compita Sebastián Pablo y Marco? Explorar. Vamos a saber qué conocen los alumnos sobre la técnica del conteo. Para esto vamos a hacer una lluvia de ideas y luego mostraremos un video para que ellos conozcan un poco más sobre la técnica del conteo. Explicar. Vamos a dar todas las definiciones que nosotros conocemos para que el niño también conozca. Y en esta podemos explicarles sobre el principio de la adición. Podemos decirle con ejemplos, con material concreto, como por ejemplo, tenemos un ejemplo de unos buses, 3 aviones y 3 barcos. Realizamos el siguiente ejercicio. ¿De cuántas maneras se puede hacer un viaje a un sitio determinado si podemos realizar el viaje con 2 empresas de autobuses, 3 empresas de aviones y 3 de barcos? Recuerden que en la suma solo podemos coger una opción. No se puede escoger 2 eventos simultáneamente. Entonces sumamos 2 buses más 3 aviones más 3 barcos que dan 8. Así, esto es el principio de la adición. El principio de la multiplicación. Con material concreto, igual mostraremos el siguiente ejercicio. María debe elegir una blusa y una falda para ir a una fiesta. Si dispone de 6 blusas y 5 faldas, ¿de cuántas maneras puede elegir las prendas? Entonces vemos
que una blusa amarilla se puede combinar con las 5 faldas y tenemos 6 faldas, 6 blusas y 5 faldas. Entonces 6 por 5 es 30 o 5 por 6 es 30. Realizamos también al momento de explicar varios ejercicios para que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos. Podemos hacer con material concreto, por ejemplo, este que es en una zapatería tiene 4 sandalias y 2 tipos de zapatillas, 3 tipos de botas. ¿De cuántas maneras pueden elegir un solo par de calzado? Entonces sumamos las botas más las zapatillas, las sandalias y los zapatos. Serían 3 más 3, 6, más 1, 7, más 2, 9. Muy bien, vamos a continuar. Elaborar. Los alumnos pondrán en práctica los conocimientos de las técnicas del conteo a través de la elaboración de esta cajita de conteo, que está hecho con material concreto y material reciclable, en la cual hemos utilizado unos cartones y unas canicas, o pueden hacerlo con semillas. Ellos pueden realizar esta cajita y luego batir y pueden ver cómo va cambiando. Realizar de distintas formas la suma como la multiplicación. La evaluación permite al docente saber qué conocimientos adquirió el alumno. Podemos realizarlo a través de una hoja de trabajo o actividades en el quiz. Espero que haya sido de su agrado este tema. Hasta pronto. Muy buenas noches. El tema que se va a tratar son sobre las técnicas para resolver divisiones, sobre la planificación 5E. Primero, enganche. Esta fase permite al docente despertar el interés en un tema al tratar, iniciar la actividad de distintas alternativas, para de esta manera poder motivar al estudiante y lograr que sea más participativo mediante preguntas y respuestas. Dividir es muy fácil y necesario. Dividir es la operación más generosa, porque dividir significa repartir algo en partes iguales. Luego se va a observar un video en el cual se va a generar la siguiente pregunta. ¿Crees que es importante repartir los objetos a los estudiantes en partes iguales? Segunda fase, explorar. Esta fase permite a los estudiantes que se involucren en el tema. De esta manera, los alumnos van a explorar. Mediante lluvia de ideas se va a generar preguntas y respuestas. ¿Cuál es el propósito de dividir las canicas en partes iguales? ¿Cree usted que las técnicas para realizar las divisiones son importantes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tercera fase, explicar. Aquí el docente va a explicar con material concreto las técnicas de la división, utilizando la pizarra y materiales de apoyo, para de esta manera explicar la importancia que es utilizar técnicas para resolver los problemas, generalizando ideas y respuestas sobre las divisiones y las técnicas a seguir para resolver correctamente los ejercicios. Cuarta fase, elaborar. Esta fase permite a los estudiantes a utilizar sus nuevos conocimientos y continuar desarrollando una comprensión profunda y más amplia. Aquí se va a realizar grupos de trabajo para elaborar un tablero de Montessori en FOMES. Luego van a resolver el siguiente problema planteado. Además, se va a realizar plantillas en Canva utilizando técnicas que se hagan fáciles para resolver los ejercicios como es la división de manera fácil y sencilla. Y para finalizar tenemos
la quinta fase, que es evaluar. Aquí le permite al docente evaluar el progreso de los estudiantes con respecto al tema. Se va a realizar una hoja de trabajo con varios problemas. Además, se va a realizar un cuestionario mediante el aplicativo KISS, donde los estudiantes puedan resolver y responder las preguntas de manera sencilla. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.